Hola gente, ¿cómo andan? Nueva entrevista para nuestro canal de YouTube en una semana que realmente es trascendental para la historia de nuestro querido fútbol argentino, en la semana en la que César Luis Menotti lamentablemente falleció a sus 85 años, un verdadero símbolo de nuestro fútbol argentino, un revolucionario de la época, de una grandísima carrera y que luego como entrenador tuvo todos los laureles y todo el legado realmente que nos ha dejado. Así que a partir de esta situación vamos a hablar con Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Armando Maradona, pero que inició su camino en el mundo del fútbol profesional, ¿no? Gracias también a ser invitado por César Luis Menotti, a ser aceptado por un César Luis Menotti, por entonces entrenador del Barcelona, a comienzos de los 80, que le abrió las puertas. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Todo bien? Sí, 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 bien, muy bien. Un placer hablar con usted. Sabe que, bueno, es la segunda nota que le hago y le guardo un grandísimo aprecio. Es muy especial. Quería empezar preguntándole justamente por aquel momento en el cual usted había tomado esa decisión de vida tan importante de ir rumbo al viejo continente y de esos primeros tiempos con César Luis Menotti, entrenador del Barcelona. ¿Cuál fue la primera enseñanza que le dio Menotti a usted? Bueno, la primera fue mucho tiempo antes de conocerlo, cuando él declaró que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz, que ganar era importante porque para eso se compite, pero mucho más lo era los medios que se utilizan para lograr los fines, porque en definitiva la trampa era una porquería en el fútbol, en el deporte como en la vida, que había que priorizar los valores éticos en el deporte, toda vez que era un argumento cultural, formativo. Sí, yo creo que eso fue además el argumento principal que me motivó para emprender esa aventura en el año 83 hacia Europa, para ver en definitiva qué secreto se escondía ese misterioso fútbol europeo del que mucho se hablaba, pero que poco se conocía y se veía, porque en esa época todavía la televisión no se ocupaba tanto de los campeonatos europeos. Y como César había llegado al Barcelona, bueno, me pareció que era el momento justo de comenzar precisamente a hacer mis primeros palotes en el fútbol de alta competencia, comenzando por él, ¿no? ¿Qué notaba en ese día a día de un César Luis Menotti ya campeón argentino como entrenador en el 73, luego campeón del mundo del 78, luego campeón del mundo juvenil del 79 y ya en Barcelona, un club de esa jerarquía? Pero ¿qué notaba usted en el día a día del Menotti entrenador, del Menotti como sabio, ¿no? No, lo que me sorprendía era que era muy fácil todo, va, muy fácil para él, claro, pero lo que yo percibía desde la butaca de la platea en la que asistía a los entrenamientos, porque además era el único, la única persona autorizada a ver los entrenamientos del Barcelona, había más de 100.000 butacas en esa época, en ese coloso que era el Nou Camp, y sin embargo él me había privilegiado sin conocerme, yo creo que en una actitud bastante irresponsable también, como alguna vez le dije, porque sin conocerme me autorizó de manera tan inesperada, ¿no? Pero era tan fácil, tan sencillo que me llevaba a decir, pero bueno, esto era, yo también lo puedo hacer, no, yo no lo podía hacer evidentemente, pero quiero decir, él con la palabra, con los gestos y sin... Por supuesto, sin computadoras, sin drones, sin GPS, sin toda esta parafernalia tecnológica que ha llegado al mundo del fútbol a través del desconocimiento y del gran negocio, daba indicaciones y seducía a cada uno de los chicos de los jugadores, porque además en algún momento del entrenamiento siempre tenía un segundo, un minuto para hablar con cada uno de ellos, para refrescarles o transmitirles conceptos y conocimientos. Sí, realmente eso fue lo que siempre además me impactó de él, mucho más ahora que veo que los cuerpos técnicos tienen 15 asistentes, y qué sé yo. Creo que, no sé, él fue un entrenador hecho a mano, ¿no? Y ahora parece que a los entrenadores lo hacen con toda esta parafernalia tecnológica. Hablando justamente de hacer a un entrenador. En el camino de Argentina rumbo a Qatar, una de las mejores decisiones, sin lugar a dudas, bajo mi opinión, fue también sumarlo a César como director de selecciones argentinas, para que en ese proceso que acompañó al cuerpo técnico de Scaloni, ¿qué siente que le transmitió Menotti a Scaloni? No, bueno, más que a Lionel fue el hecho de que él le sugirió al presidente de la AFA, a Claudio Tapia, de
dejarlo, de confirmarlo a Lionel, porque había muchas dudas, toda vez que él no tenía ningún tipo de experiencia, pero creo que en eso también influyó mucho la presencia en el grupo de Lionel, de Pablo Aimar, a ver, de Walter Samuel, de Roberto Ayala, de Diego Placente. Él vislumbró que algo importante se estaba cocinando y que como todo buen plato hay que darle tiempo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que sucedió y después todo terminó de la manera en que terminó, pero pues yo creo que fue mucho más importante inclusive que el resultado, porque si Argentina hubiera perdido en fase de clasificación, no olvidemos que perdió el primer partido con Arabia Saudita y comprometió al principio mucho su clasificación. Pero que eso hubiera sucedido, no importa, porque él apuntó al proceso, no al resultado. Porque ¿qué puede aportar al resultado? El resultado es una posibilidad, no es una obligación. Lo que es una obligación, y sobre todo para un director de selecciones, es poder ayudar a quienes están a cargo, a quienes están designados, a darle el tiempo suficiente para poder consolidar el proyecto que presentaron, ¿no? Eso me parece que fue lo más importante. ¿Tuvo charlas en el último tiempo con César? Todo el mundo me decía que era increíble poder hablar con él, tener esas charlas, que era un verdadero filósofo del fútbol, ¿no? No, bueno, sí, sobre todo cuando él, bueno, estaba sano de cuerpo y de mente, y sobre todo antes de la pandemia, porque después la pandemia comprometió todo, ya no nos permitió reunirnos, porque antes los miércoles eran sagrados, todos los miércoles era un placer, todos lo esperábamos, ¿no? Porque íbamos a estar con él y sabíamos que íbamos a ir a escuchar más que a hablar, porque estando ahí, ¿qué íbamos a decir? ¿No? Salvo que uno fuera muy vanidoso, muy estúpido, porque desgraciadamente también hay que decir que en este país, en el mundo del fútbol, está lleno de vanidosos y lleno de estúpidos, ¿no? Porque hablaban de Menotti, pero cuando Menotti estaba con ellos se callaban la boca. Eh, Eso era también lo que producía él. Era un tipo de un magnetismo muy especial, además de una formación cultural que venía desde prácticamente de su primera infancia, su primera juventud, alentado por gente, sobre todo aquellos que militaban en la izquierda en el Partido Comunista en Rosario, siempre nombraba a Gallinela, a Moretti, a su querido Chacho Rena, como prácticamente los artífices de quien él fue después, ¿no? Entonces, te repito, era una persona que no te obligaba a nada, pero sin obligarte te transmitía cosas que sin ninguna duda te ayudaban a enriquecerte, a no ser el mismo después de estar en cada charla con él. Fernando, ¿cree que al fútbol argentino le faltó esa foto de César Luis Menotti, de Carlos Vilardo y de Lionel Scaloni juntos? No, yo creo que no, porque tampoco hay que obligar a las personas a hacer lo que no les gusta. Ellos lo dividían a algún tipo de tema, sobre todo relacionado con la ética deportiva. Estoy hablando de Carlos y de César, ¿no? Porque mientras uno defendía precisamente eso, los valores por sobre el resultado, el otro pensaba exactamente al contrario, no reparaba en valores, lo único que importaba era la victoria. Entonces, desde ese lugar cada uno puede elegir. Ahora, claro, en esa elección está eligiendo también una manera de vivir, un tipo de sociedad en la cual vivir. Fue que cada uno se haga cargo, ¿no? ¿El fútbol mundial se está quedando sin sabios en el último tiempo? Lamentablemente se dio la partida de Diego, pero también se dio la partida de César, se dio la partida de Alejandro Sabela, se dio la partida de Pelé, de Beckenbauer en el último tiempo, en un lapso muy corto de tiempo, ¿no? Sí, son pérdidas irreparables, insustituibles, sin ningún tipo de dudas, porque hoy además el fútbol ha dejado de ser lo que fue alguna vez, ¿no? Una construcción cultural de las clases populares, con gente que por sobre todas las cosas esgrimía eso, valores indispensables para la vida en sociedad, eh, que consideraban el fútbol un hecho mucho más ligado a lo artístico y muy, pero muy alejado del negocio. A nadie le importaba y hoy esa pirámide se ha invertido absolutamente y hoy lo único que importa es el negocio, es la frivolidad, el sistema mismo parece estar utilizándolo para estupidizarnos, porque se ve mucha grosería,
se ve mucha irrespetuosidad, se ve mucha vulgaridad en la mayoría de los programas deportivos. Y no puede ser que todavía, yo entiendo esto de las 180 pulsaciones por minuto y tal, y que de pronto en un partido, como creo que pasó anoche porque no lo vi, pero me dijeron que hubo algún tipo de desorden preocupante en Nacional y River, ¿no? Bueno, eso pasa fundamentalmente porque a los jugadores se les transmite de todo menos valores, nadie los educa, porque parece que no conviene educarlos, hay que mantenerlos en ese estado tribal, porque cuanto más morbo, cuanto más perversidad, parece que, bueno, es mejor para el interés de la sociedad, porque si no nos explica que la televisión argentina esté lleno de programas que no te ayudan no te sirven absolutamente para nada, programas de chismografía barata, o qué sé yo, de debates políticos a donde priva sobre todo la vulgaridad, la violencia simbólica que después se transforma en violencia real. Pero yo creo que sí, como dijo alguna vez don Adolfo Pedernera hablando con César, lo que veo ya lo vi y lo que vi ya no lo veo más. Y no solamente referido al fútbol, sino también a todo lo que sucede en ese ambiente, ¿no? Permítame hacerle una acerca de Maradona también. Usted estuvo cerca de Diego en su primera etapa en el fútbol europeo junto a Menotti y luego también acompañándolo en ese proceso inicialmente rumbo al Mundial de México 86. ¿Era diferente en términos futbolísticos, lo pregunto? ¿Era diferente el Maradona de Menotti que el Maradona de Bilardo? No, 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 porque los dos eran lo suficientemente inteligentes como para, alguna vez me lo explicó César, que él los trajo esa definición de Jorge Luis Borges, que el fútbol es como la literatura, es orden y aventura. Si es todo orden es aburrido, si es aventura es un lío. Entonces, el orden del equipo, el orden estaba a cargo del equipo, pero la aventura estaba a cargo de Diego, y eso lo entendió perfectamente tanto César como Carlos. Creo que Carlos lo tomó de César ese concepto, al dejar liberado a Diego a todo lo que a él se le ocurría a través de su instinto casi animal para jugar al fútbol. Y el orden, no, el orden tenía que estar asegurado por el equipo, ¿no? Fernando, después de la entrevista que hicimos en ese momento, a la semana tuve la posibilidad de visitar el Quartiere Spagnoli en Nápoles, el cuartel español, que es un barrio que usted bien conoce, guarda un aura de maradonismo realmente que me emocionó como pocas cosas socioculturales relacionadas al deporte en mi vida, le quiero comentar. ¿Qué tres lugares del mundo le parece que son los que mejor conservan este recuerdo de Maradona? ¿Qué tres lugares del mundo? No, yo creo que hay uno solo. Y dentro de ese solo hay muchos lugares, Cuartier Español y La Sanità, Forcella, Posilipo, pero todos están en Nápoles. Es la casa del Sí, maradonismo. sí, no hubiera sido ni mucho menos, Diego hubiera sido, sí, el extraordinario jugador que todos conocieron, pero no hubiera sido lo mismo en un gran equipo, por ejemplo, en la Juventus. Alguna vez un periodista italiano me hizo esa pregunta, o mejor, ¿sabés lo que hubiera sido Diego con la cabeza de Platini? Y yo lo miré casi, no digo con desprecio, pero en un modo despectivo como para decirle, sí, hubiera sido nada más que Platini. Diego era otra cosa, pero para eso le hizo falta fundamentalmente el Napoli. Creo que los dos estaban buscando y afortunadamente se encontraron, ¿no? Totalmente. Hablando de encuentros, le quiero hacer una consulta relacionada al encuentro de Lionel Messi con su primer Balón de Oro, ¿no? En 2009, pero con el Diego Maradona técnico. ¿Cómo vivió esa experiencia usted siendo el preparador físico de aquella selección argentina de Sudáfrica 2010? Y yo creo que vos tenés o los oyentes, cualquiera puede tener la suficiente capacidad de imaginación como para darse cuenta qué hubieran sentido ustedes en mi lugar, si hubieran tenido o hubieran podido disfrutar de ese privilegio impensado de tener a esos dos jugadores que significaban el mejor resumen genético del fútbol o de la historia del fútbol argentino, a los dos en un mismo lugar y formando parte, o mejor, siendo tripulantes del mismo barco que iba en busca del mejor puerto, ¿no? Sí, fue algo realmente impensado. Fue la guinda del postre a
toda mi carrera dentro del deporte, ¿no? ¿Qué le enseñó Maradona técnico a Messi jugador para todo lo que le vendría después en su carrera? No, bueno, yo creo que eso sería muy vanidoso yo y sería deshonesto intelectualmente si respondiera por mí. Eso lo tiene que decir Leo y seguramente lo habrá dicho en más de una posibilidad, pero no, me reservo, esas son opiniones que puedo expresar a lo mejor en una mesa de café en la intimidad, pero no, nunca las haría pública. Fernando, permítame hacerle la última pregunta, no quiero abusar más de su tiempo, sabe que para mí siempre es un honor poder hablar con usted. Comenzamos la nota preguntando cuál fue la primera enseñanza que le dejó César Luis Menotti a usted. Luego, con el paso del tiempo, ¿cómo lo recordará, Menotti? Lo recordaré como recuerdo a cada uno de esos mejores afectos que ya no están conmigo, ¿no? Familiares, bueno, Diego, por supuesto, y otros amigos. Lo recordaré con una sonrisa, con los ojos llenos de luz, agradeciéndole porque todos ellos, fundamentalmente en ese sentido, Diego y César, me regalaron una vida que ni en mis mejores sueños yo hubiera concebido. Y como digo, sin conocerme en absoluto, yo los conocía a ellos, les llevaba esa ventaja, pero ellos a mí no. Y sin embargo fueron tan generosos. Mira, tanto el adiós a Diego, aún en medio de la pandemia, como el de ayer, en ese fantástico predio que no parece del fútbol argentino, porque cuando pones el pie dentro del predio de AFA, es como que estás viviendo una ficción, no tiene nada que ver con todo lo que ocurre en el fútbol argentino. Eso es una maravilla, ¿no? Y el ambiente de, a ver, de ternura, de calidez, de emoción y de respeto que se vivió ayer por todo lo que estaban en el lugar donde la AFA decidió hacer el acto, fue realmente conmovedor y es como para decirle gracias a la vida que me ha dado tanto, como canta Mercedes Sosa, ¿no? Impecable, Fernando. Siempre un gusto escucharlo, siempre un gusto escucharlo y le agradezco mucho por brindarnos estos minutos de su tiempo. La verdad que sabe que para mí es un honor. Así que muchísimas gracias y le deseo lo mejor. Bueno, un abrazo enorme para vos, para tus afectos, lo mejor, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo.